Hola, buenos días. Solamente este vídeo para compartir lo que faltó el domingo, que fue el testimonio de Eduardo, que se cortó a la mitad. Entonces, bueno, pues eso, os dejo con este precioso testimonio de Eduardo. Mucha bendición. Muy buenos, ¿qué tal, hermanos? Bendiciones para todos. Eh, bueno, antes de nada, que Dios os bendiga. Y bueno, iba a contaros un poco mi experiencia de cómo conocí yo al Señor Jesucristo. Y bueno, es una pequeña aventura, ¿vale? No es como una película de Hollywood, ¿no? Pero bueno, que sí, que es interesante. Cada uno conoce al Señor Jesús de una manera distinta. Hay gente que recibe la palabra y automáticamente, no sé, o sea, en su corazón siente algo. Sin embargo, yo, a ver, yo es que tuve la suerte de tener una abuela que era católica, muy religiosa, por decirlo de alguna manera. También tenía fe, ¿no? Pero muy religiosa, muy de esto y esto, ¿no? Rezar el rosario, bueno. El caso es que sí nos hablaba de Dios, nos hablaba bastante de Dios. Y nos decía muchas cosas, que Dios escribe con renglones torcidos rectos, que, que Dios vendrá y juzgará al mundo. Y, y nos hablaba del Apocalipsis mucho, sí, nos hablaba así, de que vendrá y el anticristo y todo eso. También nos hablaba de los extraterrestres, nos hablaba de muchas cosas, mi abuela. Mucho, sobre todo de los extraterrestres, de que existen extraterrestres, aunque tenía un cacao muy gordo, pero porque no leía la Biblia. Ahora me doy cuenta de que no tenía un conocimiento muy extenso de la Biblia, pero había tenido un tío que era cura y entonces, bueno, pues le había hablado mucho de Dios y sabía crear un colegio de monjas y bueno, pues a ver, había cosas que sí que conocía y gracias a esas cosas que me contó, pues eso fueron buenas semillas. Fueron buenas semillas porque sí que dejó la palabra de Dios en mí. Había muchas cosas que sí que me había dejado. Pero bueno, yo con 5 años me decía, vete, cuando me iba a la cama, me decía, vete a la cama ya, pero rézale el Jesucito de mi vida a Dios. Y yo me iba a la cama y Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo. Y bueno, esas cositas. Y luego con 6 años creo que fue, hicimos una representación teatral del Portal de Belén en la iglesia católica y a mí me tocó vestirme de Baltasar por los labios. Y me pintaron la cara de negro, me quedó muy bien y tuve que decir una frase que nunca se me olvidará. He aquí mi pesebre, olorosa mirra. Y quieras que no, Dios permite ciertas experiencias para que uno no se olvide de que Él ha estado en tu vida hasta de pequeño. Luego crecí, ya dejé de ir a la iglesia católica, porque yo cuando iba a la iglesia católica de pequeño, me acuerdo que creo que eran los sábados cuando iba con mi hermano, es que íbamos a portarnos mal, o sea, íbamos a estar ahí haciendo el gamberro, a reírnos. Hasta que ya un día le dijimos, mira, que no queremos ir, que ya estábamos cansados de ir, porque claro, no íbamos a escuchar la palabra, nos aburríamos, es que nos aburríamos, porque el sermón era aburrido. Bueno, pues ya entonces ya me alejé y poco a poco fui creciendo y ya dejé de creer, porque bueno, cuando era pequeño es que yo ni sabía, ¿no? O sea, bueno, sí, le decía a Jesús eso, pero que no sabía realmente si Dios existía. Era un niño, no tenía todavía el conocimiento, pero mi abuela sí nos seguía hablando de cosas, y nos hablaba de los extraterrestres, y nos hablaba de muchas cosas. Y luego yo ya me acuerdo que con 12 años me empecé a comprar la revista Más Allá, que hablaba de todas estas cosas, de lo paranormal, de que si hay fantasmas, o sea, vamos, como una especie como de mundo de autonomía, extraterrestres por un lado, espíritus por el otro. Y bueno, eso lo mantuve hasta los 14 años, luego dejé de comprarme la revista, pero también quedaron las semillas ahí, las semillas de quizás de la disolución de la fe. Pero Dios siempre está ahí, Dios siempre nos habla. Y bueno, el caso es que me acuerdo que esto fue ya en el 2005, yo tendría 24,
24, 25 años, creo. Un amigo mío me habló de que tenía un documental en un pincho del ordenador y me dijo que tenía un documental de unos tipos que se llaman los Illuminati que, que dominan el mundo, que tienen el poder, que no sé qué, que, bueno, que querían hacer un nuevo orden mundial. Me lo dijo así de, ¿sabes? De un comentario. Y bueno, y como a mí siempre me han interesado esas cosas, porque yo sé que siempre ha habido algo, porque como mi abuela siempre me hablaba, pues y yo le dije, pues pásamelo, tío. Y él me dijo, sí, ya te lo pasaré. Nunca me lo pasó. 2005, 2006 le pregunté, no, ya te lo pasaré. Bueno, al final nunca. Pero llegó el 2000, se me olvidó, de hecho en el 2006 ya no le volví a preguntar. En el 2009, 2010, perdón, de repente ya YouTube ya estaba funcionando bien y había materia. Y de repente dije, anda, mira, Illuminati. Puse Illuminati, ¡buah! Ya un montón de documentales. Bueno, y ya no, me puse a ver documentales y ya empecé a tener una idea de quiénes eran esos tipos y, ¿no? Y qué es lo que hacían en el mundo. Y claro, los documentales, uno hablando de una cosa, otros hablando de otra cosa. Había un documental que recuerdo que sí que hablaba de que en realidad todo era por Jesús. O sea, el kit de la cuestión era Jesús. Y de hecho un amigo mío me dijo, tío, al final todo se basa en Dios. Pero luego seguí viendo más documentales y ya me perdí. O sea, porque ya te empiezan a hablar de otras cosas, de que ellos lo que, claro, o sea, la base es, sí, quieren dominar el mundo, quieren reducir la población, quieren ponernos un chip en la mano. Se quedaba un poco en eso, ¿no? Y nos quieren tener dominados, quieren controlar el agua. Me parecía muy interesante y ya empecé a entrar en todo eso, que son teorías de la conspiración. Ya empecé a entrar en teorías de la conspiración, pero muy a tope, o sea, a saco. O sea, empecé ya a ver cosas, reptilianos, ya de los reptilianos, que estuve bastante tiempo con el tema de los reptilianos. Claro, porque por entonces, 2011, ya podías ver que le cambiaba la pupila al híbrido humano reptiliano. Lo que pasa es que ahora, claro, me pongo a pensarlo y digo, en el 2011 ya existía el programa After Effects, ¿sabes? Que con After Effects puedes hacer maravillas, puedes hacer que en un vídeo el ojo se le cambie, pero por entonces yo era un ignorante, entonces no conocía, por ejemplo, que existían estos programas de ordenador y estaba muy metido y de hecho me compré algún libro. Luego entré en el tema de la Matrix, esto es una Matrix, estamos dominados. Claro, tiene mucho sentido cuando no conoces a Dios, ¿no? Porque ves el mundo caótico, ves que hay un poder, un régimen. El caso es que, bueno, al final yo estaba ya metido en teorías de la conspiración, que al final eso es nueva era. Nueva era no solamente abarca yoga, reiki, no, nueva era son cosas que en teoría son nuevas y son como muy diversas. El camino ancho es el que lleva a la perdición. Claro, porque ya empiezas a pensar tú y luego salen como salvadores que les idolatras sin darte cuenta, ¿no? De gente que habla de eso y como que ellos son, pues, ellos son como apóstoles, ¿no? De la verdad, ¿no? Falsos profetas. O sea, en realidad van predicando cosas y te desvían. Al final, lo que te quiero decir, lo que os quiero decir, perdón, eh, gracias a que Dios permitió que tuviese una exnovia con la que estuve y viví en Madrid, que estaba en fornicación porque no me casé con ella, claro, pero lo permitió porque ella era cristiana, entre comillas, estaba alejada porque estaba conmigo, pero nunca paró de hablarme de Dios y tuvimos discusiones de todo tipo, gruesas, de, bueno, yo, claro, yo defendía que cómo va a existir Dios en este mundo caótico y yo empeñado, pero ella tenía unos jefes que eran norteamericanos y eran evangélicos y me quisieron conocer, me invitaron un día a su casa, cenamos ahí, me hablaron de Dios, empezaron a orar por mí. Esto lo sé tiempo después y me insistieron mucho, me insistían mucho y me regalaron una Biblia y me la regaló el marido de la mujer y oraron por mí, sé que oraron por mí y bueno, y mi novia oró seguro mucho por mí. Y ya cuando lo dejé con ella, porque yo creo que Dios permite ciertas cosas, ¿no? Que pasen ciertas cosas, ¿no? Es en plan, una etapa en tu vida. Vas a aprender esto. Yo quiero que tú me conozcas, porque Dios puso interés en mí desde que yo nací, desde que me intentaron robar cuando yo nací, que me intentaron robar, porque era el año 83 y todavía se robaban, y yo nací en una especie como de centro de monjas que ya no existe, y mi abuela fue a buscarme porque no estaba, no aparecía por ningún lado.
y se bajó a la zona de las calderas de abajo y se encontró a una monja conmigo en la zona de las calderas ahí. Y le miró y dijo, este es mi nieto. No, este no. Y cogió y me llevó. O sea, así como lo estoy contando, a saber qué hubiese pasado con mi vida. Yo te digo que Dios, no me las quiero dar de que yo soy un elegido ni nada, pero que me han pasado cosas en la vida que al final me doy cuenta de que Dios ha estado obrando en mi vida. Dios ha obrado en mi vida. Y Dios ha permitido cosas en mi vida para decirme, estoy aquí, estoy aquí y, y Eduardo, he obrado en tu vida, despierta, abre los ojos. El caso es que después de que hayan orado por mí, de que tal, de que mi exnovia me dejó la palabra, pues Dios me mandó una señal, de repente un día me metí en internet, porque es que yo he encontrado a Dios, no, bueno, sí, o sea, me han venido gente a hablar de Dios varias veces, una vez trabajando se me acercó un chico que quería contratar un servicio, pero en realidad no quería el servicio, quería dejarme el mensaje de Dios. Y me acuerdo que me lo dio y me dio un papelito que ponía tic tac, el reloj del fin de los tiempos. Y me empezó a hablar de Dios y yo le dije, pues mira, mi exnovia es evangélica. Y él me dijo, pues ¿a qué esperas? Piénsalo. Contrató el servicio simplemente para, para que yo escuchara la palabra de Dios. O sea, Dios se acercó a mí. O sea, el Señor de las mies envió obreros a sus mies. Qué bonito es. Al final, una vez un vídeo que, no sé, encontré en YouTube, hablaba de una persona que había estado en las mismas cosas que yo, metida, que pensaba que esto era una Matrix, que había dado palos de un lado a otro, que si semillas estelares, que si no son semillas estelares es el poder del Kundalini, que gracias a Dios yo no me metí en eso profundamente, yo era más seguidor de las teorías de la conspiración, de que algo estaba pasando en el mundo. Al final Dios tocó mi corazón de una manera, puso un vídeo, yo empecé a pensar, es como que de repente poco a poco el velo se fue yendo de mi mente. Yo sé que siguió orando mi exnovia, seguro, y los jefes de mi exnovia, y de repente un día cogí la Biblia, empecé a leerla esa misma noche, de repente a las 3 de la mañana sentí una presencia al lado mío oscura que estaba como atormentándome y oré a Dios, por favor, y desapareció. La segunda noche volví a leer la Biblia y en la pesadilla se me paralizó el cuerpo y un ser me cogió del cuello y le dije en el nombre de Jesucristo, te vas ahora y amén, y desapareció. Y la tercera noche volví a leer la Biblia y ya vi al ser en el sueño que se acercaba a mí de lejos y le reprendí y se fue. Y ahí empezó un poco mi historia. Es verdad que luego insistí en leer la Biblia y tal, pero fallaban cosas porque no tenía un conocimiento tan auténtico de Dios. Me junté con vosotros y luego no me enfrié del todo porque seguía orando a Dios, pero en algún momento me torcí porque seguía teniendo dudas acerca del Antiguo Testamento, pero gracias a Dios, o sea, no sé, como que al final, por las circunstancias, me dijo, yo existo y yo era y soy. Y bueno, pues eso es una experiencia súper bonita y quiero compartir con vosotros algo que dice Juan, eh, sí, es Juan, dice Juan 3:16, 3:17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, yo estaba perdido, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, o sea, envió al Señor Jesucristo para que no nos perdamos. Yo estaba perdido y me rescató, me rescató. A mí me rescató completamente Dios. Eso es algo, le debo la vida, como yo digo. Bendito sea el Señor. Y, a ver, otro. Sí, luego otro dice, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios por toda una eternidad. Yo estaba en pecado, yo estaba separado de Dios, me separé yo de Dios, yo fui el que me separé de Dios, pero Dios dentro de su misericordia me rescató. Así que, pues nada, pues que tengáis un hermoso día, que aquellos que estéis enfermos, pues que el poder de sanidad de Dios recaiga sobre vosotros y que os sanéis, que se consuma la enfermedad con el poder de Dios, con el fuego consumidor de Dios, y que todo aquel que esté pasando por momentos duros, pues pedirle a Dios que os guarde, que os ayude, llevar vuestras cargas a Dios, llevar vuestros buenos sentimientos a Dios, vuestras experiencias a Dios, llevárselo todo a Dios, compartirlo todo con Dios, hablar, mantener esa comunión que
todos, casi todos mantenemos, y que Dios le abra los ojos al mundo. Tenemos un trabajo, aparte de orar por la gente que está enferma, orar también por los inconversos, porque hay gente que necesita a Dios y no lo sabe. No lo sabe porque creen que Dios se vuelven necios, profesando ser sabios, la humanidad se ha vuelto necia. Así que Dios os bendiga, hermanos. Un saludo.